Empezamos. Número 10. Genes de medusa en el trigo. A principios de los años 2000, científicos experimentaron con la inserción de genes bioluminiscentes de medusas en el trigo, con un objetivo muy concreto: poder monitorizar el estrés de las plantas. La idea era simple, pero brillante. Bajo ciertas condiciones, como sequía o falta de nutrientes, el trigo emitiría un leve resplandor. De esta forma, los agricultores sabrían exactamente cuándo el cultivo necesitaba ayuda. Sobre el papel, parecía una solución elegante para mejorar la producción y la eficiencia. Pero el problema llegó cuando algunas de estas plantas experimentales se cruzaron con campos cercanos. El rasgo luminoso en sí no era dañino, pero su propagación no controlada significó que agricultores que nunca participaron en el experimento comenzaron a encontrar espigas que brillaban débilmente en sus cosechas. Esto desató preocupación pública. La gente empezó a preguntarse si era seguro consumir alimentos modificados que brillaban, literalmente. Y también surgieron dudas sobre el control real de los rasgos genéticos en la naturaleza. Pero eso no fue todo. El trigo luminoso empezó a atraer enjambres de insectos nocturnos, muchos de ellos nunca antes vistos en la zona. Las plantas se convirtieron en auténticos imanes de insectos. Y esos insectos atrajeron depredadores, alterando de forma sutil, pero real, el ecosistema local. Fue un recordatorio claro. Incluso las creaciones científicas más inofensivas pueden generar efectos en cadena, completamente impredecibles. Número 9. El ratón con cerebro mejorado, que se volvió agresivo. A principios de los 2000, científicos de la Universidad de Princeton modificaron genéticamente un grupo de ratones de laboratorio. El objetivo: hacer que produjeran más de una proteína llamada NR2B. Una proteína que mejora la función de los receptores cerebrales relacionados con el aprendizaje y la memoria. Estos ratones fueron apodados ratones Doogie, en referencia al genio de la serie Doogie House. Y los resultados fueron impresionantes. Podían recordar laberintos mucho mejor que los ratones normales. Y resolver nuevos problemas con una velocidad sorprendente. Al principio, parecía un avance revolucionario. Especialmente para estudiar la memoria y posibles tratamientos contra el Alzheimer. Pero con el tiempo, algo cambió. Los investigadores empezaron a notar alteraciones en su comportamiento. Los ratones mejorados se volvieron más agresivos. Luchaban por la comida, por el territorio, por los lugares donde dormir. También parecían inquietos, explorando constantemente su entorno, como si nunca estuvieran satisfechos. Aunque no llegaron a atacar humanos, su agresividad encendió las alarmas. ¿Y si aumentar la inteligencia también cambia la personalidad? Especialmente en animales más complejos. O incluso en humanos. Porque quizá el precio de una mente más brillante sea un carácter mucho más volátil. Una cosa es superar a tus rivales. Y otra muy distinta, querer morderlos después. Número 8. Las salamandras que no dejaban de crecer. A finales de los años 80, un equipo de investigadores estudiaba la regeneración en anfibios. Las salamandras son famosas por poder regenerar extremidades. Pero los científicos querían ir más allá. Intentaron acelerar ese proceso con una combinación de hormonas, pensando en posibles aplicaciones médicas en humanos. Y funcionó. Pero, demasiado bien. Las salamandras no solo regeneraban extremidades más rápido. No dejaban de crecer. En lugar de quedarse en su tamaño habitual. Algunas llegaron a duplicar su tamaño. Con cuerpos más robustos. Colas más musculosas. Mandíbulas sobredimensionadas. Y eso no fue lo peor. Se volvieron territoriales y agresivas. Atacaban a otras salamandras. E incluso intentaban morder a los investigadores durante su manipulación. No eran criaturas gigantes tipo Godzilla. Pero tampoco se comportaban como las dóciles salamandras que los científicos conocían. El experimento fue cancelado. Y algunas tuvieron que ser sacrificadas, porque no podían convivir con otras normales. Una lección inquietante. Manipular los mecanismos de crecimiento en la naturaleza puede tener consecuencias que parecen sacadas de una película de terror. Número 7. El primo de la avispa asesina. A finales del siglo XX, investigadores japoneses estudiaban la biología del avispón gigante asiático, uno de los insectos más peligrosos del planeta. Su veneno puede provocar fallos orgánicos en personas alérgicas. La idea era cruzarlo con una especie más pequeña y menos agresiva, para crear una versión más útil como polinizador, pero sin su agresividad extrema. Pero el resultado fue justo el contrario. El híbrido mantuvo la agresividad y la potencia del veneno.
pero ahora tenía un tamaño más pequeño. ¿Y eso por qué es peor? Porque eran más sigilosos. Podían infiltrarse en colmenas con mayor facilidad, matar a las abejas defensoras y destruir colonias enteras en cuestión de horas. Además, a diferencia de sus parientes más grandes, estos híbridos se acercaban mucho más a zonas humanas, granjas, jardines, incluso viviendas. El experimento fue cancelado y los híbridos eliminados, pero algunos lograron escapar antes de que se activaran los protocolos de contención. Hoy no hay pruebas confirmadas de su existencia, pero algunos apicultores siguen reportando avispas inusualmente destructivas. Un caso donde más pequeño no significó más seguro. Número 6. La invasión de la isla de las ratas. En los años 40, científicos introdujeron ratas noruegas en una isla deshabitada de Alaska. El objetivo, estudiar su comportamiento en un ecosistema cerrado. Al principio, les proporcionaron alimento, pero pronto, las ratas aprendieron a sobrevivir solas. Cazaban aves marinas, comían huevos y roían cualquier cosa comestible. En pocos años, la población explotó. Cuando los investigadores regresaron, el desastre era total. Las aves habían disminuido un 90%. Especies vegetales desaparecidas. Y las ratas se habían convertido en el depredador dominante. La isla pasó a ser conocida como Rat Island. La recuperación del ecosistema llevó décadas, con trampas, venenos y equipos especializados. El monstruo aquí no fue una criatura mutante, sino la inteligencia colectiva y la adaptabilidad de una especie. Porque cuando no hay límites, incluso algo pequeño puede convertirse en devastador. Número 5. El Frankenfish en el patio trasero. A principios de los 2000, científicos en China y Canadá trabajaban en modificar genéticamente el salmón atlántico. El objetivo, que creciera más rápido y más grande para la producción alimentaria. Para lograrlo, añadieron un gen de la hormona de crecimiento del salmón chinook y un promotor de otro pez de aguas frías que permitía producir esa hormona durante todo el año. El resultado fue impresionante. Peces que alcanzaban su tamaño completo en la mitad de tiempo y que podían pesar más del doble de lo normal. Estos salmones, conocidos como Aqua Advantage, debían mantenerse en instalaciones seguras en tierra. Pero en 2017, grupos medioambientales reportaron avistamientos de salmones inusualmente grandes en ríos de Sudamérica, cerca de granjas experimentales. La empresa negó que estos peces pudieran sobrevivir en libertad, pero pescadores afirmaban haber capturado ejemplares sospechosamente similares a los modificados. Si esto fuera cierto, significaría la presencia de un depredador hipercompetitivo en ecosistemas naturales. Un auténtico Frankenfish, diseñado para ser eficiente, pero potencialmente devastador. Porque un carnívoro grande, de rápido crecimiento y alta reproducción, puede convertirse rápidamente en una especie invasora. Imagina tiburón, pero capaz de reproducirse por miles. A día de hoy, el debate sigue abierto, pero el simple hecho de plantearlo ya es inquietante. Número 4. La cucaracha que no podía morir. En los años 80, investigadores japoneses estudiaban la resistencia de los insectos a pesticidas. Las cucarachas, ya famosas por su capacidad de supervivencia extrema, fueron expuestas a pequeñas dosis durante generaciones. El objetivo era entender cómo desarrollaban resistencia y encontrar nuevas formas de controlarlas. Pero lo que crearon fue otra cosa. Una cepa prácticamente indestructible. Estas cucarachas no solo se volvieron inmunes al pesticida original, también desarrollaron resistencia cruzada a otros productos químicos. Y además, su metabolismo se aceleró. Crecían más rápido, se reproducían más, y tenían más hambre. En el entorno cerrado del laboratorio, comenzaron a devorar todo lo que encontraban. Papel, aislamiento, incluso plásticos blandos. El experimento tuvo que cancelarse, y los insectos fueron eliminados en una operación de bioseguridad total. Pero algunos trabajadores afirmaron algo inquietante. Las últimas cucarachas no huían de la luz. Se quedaban quietas, observando. Uno de los investigadores incluso aseguró que una de ellas lo miraba como un depredador. La conclusión es clara. Si la ciencia enseña a las cucarachas a prosperar de verdad, quizá nosotros no sobrevivamos lo suficiente como para arrepentirnos. Número 3. La gripe mutante demasiado letal. En 2011, el científico neerlandés Ron Fouchier estudió el virus H5N1, la gripe aviar.
Este virus rara vez se transmite entre humanos, pero tiene una tasa de mortalidad superior al 50%. Fauci quería saber qué cambios genéticos podrían hacerlo transmisible por el aire. Así que decidió acelerar el proceso en laboratorio. Pasó el virus de hurón en hurón. Animales con sistemas respiratorios similares al humano. Tras unas 10 generaciones, el resultado fue aterrador. El virus mutó. Se volvió transmisible por el aire. Y siguió siendo extremadamente letal. Había creado, básicamente, uno de los virus respiratorios más peligrosos imaginables. El propio Fauci lo describió como, probablemente uno de los virus más peligrosos que se pueden crear. Una frase que nadie quiere escuchar, viniendo de alguien con bata de laboratorio. Cuando la noticia salió a la luz, el gobierno de Estados Unidos intentó bloquear la publicación del estudio. Temían que pudiera ser replicado con fines de bioterrorismo. Fauci defendía que era clave para prepararse ante pandemias. Pero muchos críticos señalaron algo obvio. Es más fácil prepararse para una pandemia, si no la creamos nosotros mismos. Afortunadamente, este virus nunca salió del laboratorio. Pero se convirtió en un ejemplo claro de cómo la investigación puede cruzar líneas peligrosas. Número 2. El mono con un gen cerebral humano. En 2019, científicos chinos realizaron un experimento controvertido. Insertaron en monos macacos un gen humano relacionado con la inteligencia, MCPH1. El objetivo no era crear un planeta de los simios, sino estudiar cómo evolucionó el cerebro humano. En teoría, el gen mejoraría ligeramente la memoria y el aprendizaje. Y sí, funcionó. Quizá demasiado bien. Los monos modificados rendían mejor en pruebas de memoria y mostraban un desarrollo cerebral más lento, algo que en humanos se asocia con mayor capacidad cognitiva. En cierto modo, sus cerebros empezaban a parecerse más a los nuestros. Y eso resulta inquietante, porque si alguna vez has mirado los ojos de un mono inteligente, ya es incómodo. Ahora imagina que piensa más parecido a ti. Eso ya roza lo perturbador. Los científicos aseguraron que no continuarían con experimentos más avanzados. Pero cuando la noticia llegó a los medios, el debate ético explotó. ¿Siguen siendo animales? ¿O algo intermedio entre humano y animal? Y la pregunta más inquietante: ¿qué pasaría si empezaran a enseñarse entre ellos? De repente, Rise of the Planet of the Apes dejó de parecer ficción. Y empezó a aparecer una advertencia. Número 1. Los conejos que brillan en la oscuridad. En 2011, un equipo de genetistas turcos quiso demostrar algo. Que era posible insertar un gen de medusa en el ADN de un mamífero. Eligieron conejos blancos como sujetos de prueba. El gen introducido producía una proteína fluorescente verde, la misma que hace que las medusas brillen bajo luz ultravioleta. El plan era simple. Si funcionaba, los conejos emitirían un leve brillo bajo luz negra. Pero no esperaban lo que ocurrió. Algunos brillaban intensamente. De repente, aquellos conejos parecían salidos de una película de terror futurista. Imagina entrar en un establo oscuro y ver dos animales verdes fluorescentes mirándote en silencio. Los científicos no querían crear mascotas para fiestas rave. El objetivo real era usar esta técnica para producir medicamentos en la leche de los animales. Por ejemplo, proteínas para tratar enfermedades como la hemofilia. Pero cuando las imágenes se hicieron públicas, la gente dejó de pensar en medicina y empezó a hablar de conejos radiactivos. Los animales vivían con normalidad, pero Internet reaccionó al instante. Algunos querían adoptarlos. Otros decían que eran armas biológicas, y los activistas acusaban a los científicos de jugar a ser Dios. El verdadero monstruo aquí no era una criatura fuera de control, sino el caos mediático, una pesadilla de relaciones públicas al nivel Frankenstein. Cuando tu experimento parece una escena de Resident Evil. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenta cuál fue tu parte favorita, regálanos un me gusta y comparte con tus amigos.